violatorio de derechos humanos que se someta que se cometa el día de hoy en el Perú, digamos, será competencia de la Corte. O sea, retirarnos de la Corte no nos salva de las amnistías, no nos salva de los 80 ni de los 90. Bienvenida rápidamente, lo tengo en el estudio, al exministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor. Bienvenido, exministro, a Exitosa. Gracias, Karina, encantado. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, empecemos con la pregunta de rigor. Acaban de cambiar de ministro del Interior y han puesto... De Justicia. Al ministro de Justicia, por supuesto. Bueno, que era ministro del Interior, censurado, y resulta que termina en esta área, en esta cartera de Justicia. ¿Un ministro censurado puede ocupar otro cargo? Lo hizo Bexy Chávez, pero ¿antes se hacía? Fue cuestionado en su momento también lo de Bexy Chávez, ¿verdad? Es poco frecuente, yo no tengo registro, pero más allá de eso, hay circunstancias en donde un ministro es censurado, ¿no? Y hay censuras y censuras. Si uno recuerda la censura al ministro Saavedra, el ministro de Educación, durante el gobierno de Kuczynski, que fue censurado básicamente por mezquindad política, ¿no es cierto?, del Congreso, de las fuerzas mayoritarias del Congreso en ese momento, el fujimorismo, en donde no había una razón formal, aparente, no había corrupción, no había nada que pueda uno, sino básicamente la mezquindad de ser una persona que no les gustaba y había que cambiarlo. Pero en el caso de Santibáñez, es una persona que ha salido por serios cuestionamientos. Es una censura que se dio por su incapacidad como ministro para poder liderar el sector interior, sin resultados, y además cuestionado por una serie de denuncias y procesos que se le han abierto en el Ministerio Público, motivo por el cual generó la desconfianza del Congreso, de este Congreso además, que implicó esto. Formalmente no hay impedimento, pero yo creo que el impedimento político, diríamos, es bastante evidente, y realmente es un premio para una persona que no ha dado que no tenía una historia correcta, yo diría, en su paso ministerial, y que evidentemente va a ser un factor muy negativo en la política peruana. Y digo muy negativo porque el propósito que tiene el señor Santibáñez, según ya lo ha manifestado públicamente, está vinculado a desmontar instituciones, a afectar instituciones, a denunciar probablemente la Convención Interamericana contra la Corrupción, Interamericana de Derechos Humanos. De Derechos Humanos, bueno, sí. Y obviamente va a ser muy poco el aporte a la política anticorrupción que puede dar él con el pasado y con la historia que tiene personal en el país, ¿no? Entonces, creo que no son buenas noticias para el Perú. Bueno, el gobierno nos tiene acostumbrados siempre a este tipo de soluciones. Hoy día me ha llamado mucho la atención las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, que ha dicho que han hecho una valoración muy positiva del currículum y trayectoria del señor Santibáñez y que es merecedor por eso de haber sido propuesto como ministro de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Eso dice bastante poco de la perspectiva política que tiene el gobierno respecto a sus funcionarios. Vamos a hablar de a pocos, porque usted también ha sido primer ministro, ha sido representante del Perú ante la OEA, pero me interesa saber ahora, ¿qué cree usted que hay detrás de esto? Porque obviamente con su respuesta me ha dicho que no le ve argumentos para que Santibáñez esté sentado donde está. ¿Qué cree? ¿Cuál es su misión respecto a el personaje ahora en este puesto? Porque hay muchos que lo ven como el escudero de Dina Boluarte. ¿Necesita un escudero? Porque ya tiene a todo el Congreso. Claro que sí. Bueno, la misión ya la planteó el congresista Montoya, y de alguna manera la congresista Juárez, al decir y a exalzar las condiciones políticas del señor Santibáñez. El fujimorismo, que fue quien también le bajó el dedo, porque fueron los votos fujimoristas los que también nos censuraron, y ahora estamos viendo todo lo contrario. Esto en realidad yo creo que tiene una misión muy concreta, ¿no? La misión de afectar al Ministerio Público. Esto que él ha llamado la reforma de la justicia no es sino un capítulo más
de aquellos gobiernos autoritarios que ha tenido el Perú, que han querido penetrar, que han querido afectar la independencia de jueces y fiscales, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. La guerra que él promovió y que él estuvo incentivando fuertemente cuando fue ministro del Interior contra la Fiscalía, pues ahora seguramente en el sector que tiene la relación de coordinación formal con la justicia, que es el Ministerio de Justicia, va a ser muy, muy negativa, ¿no? Pero ya Dina Boluarte ni siquiera lo necesitaría para eso, porque con la última sentencia del Tribunal Constitucional que dijo hasta aquí se le investiga a la Presidenta de la República, las investigaciones quedaron hasta ahí. Sí, lo que pasa es que la Presidenta ha construido, yo creo que muy enfáticamente desde el 28 de julio, una posición política extremadamente reaccionaria. Ha entrado en un capítulo de su gobierno en donde ya definitivamente entró en una convivencia política con cierto sector muy conservador del Congreso, y estos sectores conservadores son los que le han tirado, digamos, una cuerda a la Presidenta para sostenerla en el último envión que tiene el gobierno, y seguramente a lo que está aspirando la Presidenta es que si elegimos en abril o en la segunda vuelta del próximo año un gobierno que tenga esta línea, seguramente lo que está buscando es una protección política en ese sentido. Por eso que lo que está haciendo el día de hoy es comprándose absolutamente la agenda de estos sectores conservadores para poder afectar el sistema de justicia, afectar el sistema de derechos humanos, ponerse en una actitud bastante autoritaria en el país, sin respetar derechos, sin respetar instituciones, invadir todo lo que puedan, ¿no es cierto?, con este concepto absurdo del concepto caviar, ¿no es cierto?, en donde pretenden descalificar a toda persona que piense distinto de ellos, ¿no?, y con lo cual quieren justificar cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que esto es un momento muy difícil para el país, yo lo siento así, siento que es un momento en donde deberíamos estar muy atentos de que no se realicen despropósitos. El Ministerio de Justicia es un ministerio muy importante. La lucha contra la corrupción está de alguna manera puesta ahí con las procuradurías. Dicho sea de paso, procuradurías que ya no hablan, ya no existen, ¿no es cierto? Aquí se cometen todos los días investigaciones, bueno, todos los días se hacen investigaciones y se cometen delitos, la prensa lo difunde, y la Procuraduría, que antes era muy activa, que antes hablaba y antes denunciaba, está simplemente paralizada. Y ahora con el señor Santibáñez seguramente esto va a ser peor. Entonces, el retroceso, el desmontaje, la desinstitucionalización que estamos viendo en el país, creo que va a ser en estos últimos meses del gobierno un aspecto muy preocupante, y tenemos, creo que como ciudadanos, estar atentos para que este tipo de atropellos no sigan dándose. Pueden ser dos cosas, ¿no? Yo lo estaba escuchando atentamente y usted me decía que quiere comulgar con lo que quiere el sector radical, conservador, que me imagino que usted le dice así al fujimorismo, o también pagar la protección que le dan. Sin duda, y yo no descartaría, esto simplemente es una hipótesis, es una elucubración que yo pueda hacer, que en el caso de Santibáñez haya existido la posibilidad de algún apremio que el Ministerio Público esté queriendo realizar por la posición básicamente de no acatar las disposiciones de la Fiscalía, ¿no? Entonces, una persona que no se adecúa a los procedimientos, que no está sometida a la justicia, como es el caso del señor Santibáñez, que él decide si está investigado o no investigado, puede haber ocurrido que probablemente haya existido la posibilidad de un apremio mayor a su libertad, una detención preventiva, en fin, o una prisión preventiva o detención preliminar, y frente a eso, para blindarlo de alguna manera, el gobierno ha decidido que sea ministro. Pero hay que recordar que a pesar que uno es ministro, un ministro que es investigado, y además él tiene 12 investigaciones, y es patológico que él mismo haya firmado esa declaración con 12 investigaciones, ¿no es cierto? Creo que es el récord de un ministro nombrado con investigaciones de ese calibre, de lavado de activos, en fin. Que en este momento él sea una persona que pueda ser investigada y que pueda, por supuesto, acudir a las declaraciones. Mañana, pasado, la Fiscalía puede citar al señor Santibáñez, ministro de Justicia, a que declare en la Fiscalía, ¿no es cierto? Entonces él va a tener que someterse a la justicia igual siendo ministro o no siendo ministro.
él no tiene la protección que tiene la presidenta de la República. Él sí tiene que ir a hablar. Él tiene que ir a hablar, pero lo que pasa es que tampoco lo pueden acusar porque tendría que acusarlo primero ante el Congreso. Pero el Congreso sí lo puede, o sea, el Congreso sí puede iniciar una acusación constitucional contra él. No hay impedimento, como sí tiene la presidenta con el artículo 117 de la Constitución. Pero claro, si tenemos un parlamento que está defendiéndolo y blindándolo también a él, porque ya salieron todos las personas que lo apoyan, y por supuesto él está buscando un punto de apoyo político, construyendo también esa narrativa que el día de hoy él ha asumido, porque él habla hoy día de una posición bastante conservadora y reaccionaria también, y él no tiene una biografía anterior a la política, anterior a haber sido designado ministro. Era un abogado que se dedicaba a temas de defensa de personas cuestionadas, personas de la policía, en fin, que habían cometido o que presuntamente graves delitos, pero de ahí en la política él no existía. Entonces esa posición que el día de hoy él se ha comprado de tener una visión radical de las cosas, de insultar al enemigo, al contrincante o al adversario, no se le conocía. Es una cosa que ahora ha aparecido, ¿no? Desde que era ministro se volvió una persona así. Entonces se construyó un personaje, el señor Santibáñez, que es el día de hoy el primer ministro ha dicho que es el personaje que ellos necesitaban en el gobierno, ¿no? Una cosa impresionante, realmente. Y es impresionante porque usted lo ha remarcado, que alguien así con 12 investigaciones sea ministro de Justicia, no se ha visto, y un personaje tan confrontacional, ¿no? Porque ¿cómo alguien con tantas investigaciones va a generar justicia en el país? ¿Podría? Y va a tener la relación formal con las instituciones de justicia, que son relaciones constructivas de poder fomentar o promover la independencia de los jueces. El mandato que tiene el Estado es garantizar la independencia de los jueces y fiscales. Eso dice la Constitución. Entonces no puede haber un gobierno, una institución política que esté invadiendo el espacio de la justicia, porque eso contraría la Constitución. Y a mí me da mucha pena que además haya entrado un personaje de estas características al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es un ministerio muy antiguo, es un ministerio que viene del siglo XIX en el Perú, uno de los primeros ministerios que ha tenido este país, que tiene una misión importantísima. El ministro de Justicia es el asesor jurídico del gobierno, es la persona que aconseja al gabinete y al presidente respecto a los temas jurídicos que tiene el Poder Ejecutivo. Pero además tiene otras funciones muy importantes, la autoridad de datos personales, la transparencia. La autoridad de transparencia está en el Ministerio de Justicia. Estos días estamos discutiendo un tema sobre el secreto de los autos oficiales del Estado. Eso, la PCM declaró como reservada la información sobre vehículos oficiales de ministros y altos funcionarios. Una resolución jefatural impide acceder a las placas, marcas y modelos de estos autos. Entonces, le han tenido que preguntar también al ministro de Justicia, esto está bien, esto está mal. No solamente eso, sino que puede ser. Lo que va a ocurrir es que si alguien, creo que este procedimiento vino porque alguien presentó una solicitud de acceso a la información pública y salió y se vino con esto. Esto podría ser apelado a la Autoridad Nacional a la Autoridad de Transparencia, que está en el Ministerio de Justicia. La cuestión es qué independencia va a tener la Autoridad de Transparencia con un ministro que tiene estas características. No, y que no le gusta que lo investiguen, porque se metió unas peleas inmensas con la Fiscalía. Correcto, y sobre todo por el tema del celular, ¿no? Que no quería porque decía que afectaba su intimidad. El problema, y que lo entregó sin chip. Así es. El problema que tiene esta decisión del gobierno de no transparentar la información de los vehículos oficiales es que esto va a implicar seguramente que se cambien las placas, porque las placas de los vehículos oficiales tienen unas características especiales. Al haberse establecido que van a tener que ser secretas o reservadas, se van a cambiar las placas y el delito, para que la gente sepa, el delito de corrupción que más se comete en el Perú es el delito de peculado. ¿Qué es el delito de peculado? Es el uso indebido de recursos públicos. Entonces, lo que vamos a tener ahora es que los carros oficiales
vamos a tener más funcionarios yéndose a la playa, yéndose a los mercados, yéndose de paseo con la familia, con el vehículo oficial. Claro, todos los reportajes que ustedes han visto cuando han utilizado el carro del general para llevar a la esposa a la peluquería, el carro del ministro para llevar a la hija al colegio, entonces ya no lo vamos a poder reconocer. Porque no va a haber nadie que fiscalice eso. Entonces, ¿cuál va a ser la dificultad? Esa, que no tenemos transparencia en información. Y ahora eso forma parte de las funciones que tiene el señor Santibáñez en el Ministerio de Justicia. Claro, la oficina de transparencia está en el Ministerio de Justicia. Y hablando de otra de las cosas que le ha puesto la puntería y que a usted ha sido representante de la OEA, precisamente del Perú ante la OEA, esta fijación que tienen, y yo no sé si es que lo han utilizado de caballito de batalla y si lo van a hacer o no lo van a hacer, salirnos denunciar la Convención espectro, Americana. Sí, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o más bien de todo el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál es el procedimiento? Porque lo dicen a cada rato, pero hay que hacer un procedimiento, ¿no? Sí, no vamos a decirles el camino, pero bueno, ¿cuál es el marco jurídico para esto? Hay que denunciar la Convención Americana. Y la Convención Americana, cualquier tratado internacional es denunciado por una iniciativa de la Presidencia de la República. Es el presidente el que tiene que presentar al Congreso una iniciativa de denuncia de un tratado, en este caso de la Convención. Luego que esto sea aprobado por el Congreso, esto tendrá que ser remitido a la Secretaría General de la OEA mediante una nota diplomática. Tendrá que ser el canciller, actual canciller, el que lleve esa nota diplomática, o su representante, el embajador que está en Washington en este momento, pero será este canciller el que históricamente pasará, si esto ocurre, el que históricamente pasará, digamos, a los anales como el canciller que llevó esta nota diplomática. Pero ni siquiera en las épocas más duras del terrorismo, que usted sabe que el terrorismo nos afectó, pero generación tras generación, por lo brutal que era, se demandó en el año 90, para matar a terroristas. En el año 99, Fujimori, el expresidente Fujimori, presentó una nota diplomática retirándose del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, en la sentencia del caso de Baruch Hipcher, una sentencia de antología, analizó el tema del retiro del Perú. Exitosa. Y dijo que el retiro era improcedente, porque lo que tiene que hacer un país si quiere, digamos, no tener una competencia en materia jurisdiccional en el escenario interamericano, era denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, en esa sentencia el Perú quedó, digamos, muy mal, jurídicamente mal. Porque no conoce los pasos. Porque no, así es, y jurídicamente no estuvo muy bien asesorado. Entonces, resbalamos con el sistema interamericano y fue muy vergonzoso. Cuando el presidente Paniagua estuvo en el poder, regresamos otra vez al sistema y hasta el día de hoy. El día de hoy, y entonces ya se sabe que para retirarnos del sistema tenemos que denunciar la Convención. Después de un año de la nota de retiro ante la Secretaría General de la OEA, después de un año recién el Perú dejará de ser parte del sistema interamericano. Básicamente de la Corte, porque de la Comisión Interamericana no nos libramos, porque la Comisión Interamericana es parte de la Carta de la OEA. Tendríamos que renunciar a la OEA como lo ha hecho Venezuela, como lo ha hecho Nicaragua, y entonces entraremos en ese exclusivo club de países autoritarios que cuestionamos permanentemente en nuestro país. Pero casi nadie está de acuerdo con eso, ni los más radicales, ¿no? Bueno, yo he visto que en el gabinete han habido ministros que señalan que están en desacuerdo con esta posición de retirarse del sistema. Veamos el debate que se da también al interior, pero, digamos, de la sanción histórica y política de una decisión de esta naturaleza no se van a salvar quienes tomen esa decisión. Pero ¿usted qué percibe? ¿Usted percibe que es verdad? Porque algunas veces yo siento que esto lo sacan cada vez que tienen un problema. Ojalá que no sea así, ¿no? Yo aspiro que no, pero se ha hecho todo lo posible. El ministro Arana, cuando fue ministro de Justicia, encabezó unas reuniones, unas asambleas en las regiones, en las provincias del Perú,
para ver si nos retirábamos del sistema, qué pensaba la gente, ¿no? Así se han pasado como 8 meses en esto. Ahora se planteó, cuando él estuvo presentando la política general de gobierno y le dieron el voto de confianza, él planteó la creación de una comisión. Hasta ahora la comisión no se aprueba. Podría ser lo que tú dices, y ojalá sea así, que sea básicamente un tiro al aire para entretener a los halcones que en el Perú quieren que nos retiremos. Que dicho sea de paso, Karina, retirarnos del sistema tampoco nos salva, porque todo hecho violatorio de derechos humanos que se someta que se cometa el día de hoy en el Perú, digamos, será competencia de la Corte. O sea, retirarnos de la Corte no nos salva de las amnistías, no nos salva de los 80 ni de los 90. Eso ya forma parte de la competencia. Miren, el día de ayer salió una sentencia de la Corte Interamericana de Venezuela, que Venezuela se ha retirado hace varios años. Siguen, o sea, el retirarnos de la competencia de la Corte o del sistema no les va a salvar, digamos, de lo que están ellos hoy día pretendiendo. Pero 2023-2024 salva a Dina Boluarte de las muertes cuando asumió el poder. No, o sea, la amnistía que se ha aprobado es una amnistía hasta el año 2000. Lo que se está peregrinando, ¿no es cierto?, es una amnistía actualizada. Esperemos que eso no sería un despropósito más. Pero dicho sea paso, Karina, el día de hoy hemos escuchado una denuncia muy grave contra un juez que tomó una decisión valiente, el juez Richard Concepción Carhuancho, que decidió inaplicar, ¿no es cierto?, la ley de amnistía en un incidente, y por este hecho ha sido denunciado por un congresista en un abierto desafío a la independencia judicial. Exitosa. Los jueces en el Perú tienen la potestad de inaplicar una ley cuando consideren que es inconstitucional, por supuesto razonadamente, con fundamentos, y esto irá en consulta a la Corte Suprema, pero no se puede negar la atribución que, por supuesto, los halcones quieren quitarle a los jueces peruanos, ¿no? Muy bien. Ese es nuestro bastión de defensa hasta el día de hoy en el Perú. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Hemos estado con el ex premier y ex ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor. Muchísimas gracias. Gracias, Karina.